Hola, ¿cómo están? Tanto tiempo. Hoy vamos a estar haciendo un tutorial de la calabaza de Halloween. Acompáñenme a verlo. Esto es Random Maker. Como les decía en el tutorial de hoy, vamos a estar viendo cómo hacer la calabaza de Halloween. Como habrán visto, en Tinkercad cambiaron algunas cositas y para los que recuerdan había, dentro de los shapes que teníamos antes, dentro de las formas, había una calabaza que podíamos utilizar para Halloween. Igualmente, más allá de si está o no está o si va a quedar o la van a sacar, no importa, la realidad es que podemos hacer la nuestra de una manera muy sencilla y rápida, por eso este videito. Vamos a utilizar una de las formas básicas como siempre, una esfera. Vamos a dar la mayoría de pasos posibles. Vamos a tener las medidas, vamos a dejar estas como están, pero vamos a modificar esta a 30. Luego vamos a cambiar el color por un naranja. Yo ya había estado usando antes eso, así que vamos a dejarlo. Habitualmente van a ver acá, en valores predefinidos. Vamos a generar un clon de esta, duplicarlo con control D. Esto es importante. Vamos a generar la segunda figura y la vamos a desplazar aproximadamente, yo creo que con 27, 26 está bien, ¿sí? Una vez que hacemos esto, esta la regla, vamos a seleccionar y agruparlos y luego lo que vamos a hacer es clonarlos con control D y vamos a girarlos 45 grados. Luego con control D nuevamente nos va a volver a hacer esto y con control D nos va a hacer. Lo que vamos a lograr es que básicamente Tinkercad copie lo que estábamos haciendo, ¿sí? Una vez que hacemos un movimiento como copiar, perdón, como generar el objeto, como clonar el objeto y girarlo, copia eso y lo repite. Ideal para hacer engranajes o cosas por el estilo. Vamos a seleccionar todo, control G para agrupar. Esto es relativo a la cantidad de veces que uno lo quiera hacer. Vamos a variar el ángulo, podremos usar 30, 60, 50, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero para que nos coincida con algo coherente, debería ser múltiplos de ángulos que podamos replicar de esta forma, para que tenga mayor o menor cantidad de gajos. Luego lo que vamos a utilizar es esto, Scribble. Y acá vamos a hacer, bueno, la carita básicamente que nosotros queramos. Yo esta la voy a hacer rápido, pero ustedes pueden seguramente dedicarle un poquito más de esfuerzo y hacer algo un poquito mejor, ¿sí? Vamos a seleccionar, por ejemplo, algo así. Súper sencillo lo que estoy haciendo, ¿eh? Vamos a hacerla en forma como si fuera una sonrisa, pero media diabólica. Perdón, al revés. Deberíamos pintar todo. No me gusta. Vamos de vuelta. Sigue sin gustar, me parece un payaso medio. Listo. Y esto lo vamos a pasar a hueco. Esto no tiene que ser muy grande, así que en realidad deberíamos tener en cuenta esta medida que no supere los 20. Ojo con eso. Lo rotamos y lo vamos a alinear con L con esto, con los centros, ¿sí? Como siempre. 20 para esta medida, no tiene que superar 20 de altura para esta medida, ¿no? Bueno, esta sería la forma que vamos a tener. Ahora, qué importante hacer otra cosa que nos está faltando acá, es la calabaza se vería mal. Vamos a hacerlo para que lo vean. No se apreciaría el hueco, ¿sí? Entonces, para esto tenemos un truquito. Vamos a duplicar la calabaza y lo que vamos a hacer es achicarla un poquito. Si esta tiene 34, vamos a ponerle 32 por 32 por, podríamos darle incluso 26, pero 32, habíamos bajado 2, así que con lo cual vamos a ponerle 28, creo que está bien. Vamos a ponerlo en modo hueco, alinearlo en todos sus ejes, como siempre, y ahora vamos a seleccionar y agrupar estos dos. Y ahora sí, le vamos a llevar, démosle un poquito de tiempo hasta que termine de trabajar, siempre tarda un poquito, ven que siguen las líneas en rojo, ahí está. Vamos a seleccionar los dos, alinearlo con respecto al centro y
Acá es importante una cosa, nosotros necesitamos que esto no se pase. Fíjense que como sobresale el centro, también podemos elegir cuál cara, qué parte vamos a utilizar, ¿no? Que coincida con alguno de estas líneas. Eso lo decidimos nosotros. Bueno, seleccionamos y agrupamos. Listo. Obviamente si hacemos una cara un poco más linda que la que hice yo, nos quedaría mucho mejor, pero bueno, esta es una opción. Luego podríamos utilizar muchos segmentos, muchos lados. Vamos a darle una altura a esto de 5×5 con una altura de 2, por ejemplo. Y vamos ahí sí modificar el bevel. Y luego generaríamos otro de estos, lo mismo, lados al máximo, segmentos al máximo, y vamos a hacerlo de 2×2, de una altura de, creo que 5 sería 7, le vamos a dar para que coincida con este, así no tenemos que levantarlo. L, alineamos. Al de arriba también le podríamos dar un poquito de bevel que antes no hicimos, para que nos quede medio... Esto es súper sencillo, vuelvo a decir, lo podríamos hacer mucho mejor, ¿no? Agrupamos y seleccionamos el color verde. Y esto lo tendríamos que llevar hasta la altura, de hecho creo que ahí estaría bien. Seleccionamos y alineamos en el centro. Y solo nos quedaría bajarlo. Y listo. Tenemos nuestra super calabaza, lo agrupamos. Ponemos este color. Y listo, eso es todo. Ya ahí sí tenemos nuestra calabaza. Vuelvo a decir, la podríamos achicar, la podríamos agrandar, podríamos hacerla un poquito diferente a la cara. Depende del modelo que estemos buscando, pero básicamente la idea para una calabaza rápida es esta. Espero que les haya gustado, no olviden suscribirse a mi canal. Gracias por seguirme.